A veces nos toca a nosotros aprender cuando Dios abre una puerta y cuando es Él mismo quien la cierra. Esto, a veces, nos puede llevar toda una vida a entenderlo. Aprender a reconocer cuando Dios dice sí y cuando dice no puede llevarnos a un largo proceso de peregrinaje cristiano. Esta diferencia, aunque parezca sencilla, nos puede tomar años comprenderla, y muchas veces, es un proceso que nos cambia profundamente. Nos enfrentamos a situaciones donde tenemos puertas abiertas, pero también muchas otras donde parecen cerrarse de manera inexplicable. En esos momentos, la pregunta se hace urgente: ¿por qué algunas puertas nunca se abren? ¿Por qué, por más que oramos y pedimos, no conseguimos que esas puertas se abran? Esto nos lleva al corazón del mensaje que compartimos hoy y nos desafía a reflexionar sobre la respuesta de Dios, que a veces no es la que esperamos. Es interesante cómo, en el mundo del fútbol, los ejecutivos dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son aquellas que no recibieron la respuesta que esperábamos. Nos sorprendemos, nos confundimos y, en muchos casos, llegamos a dudar de si Dios está escuchando nuestras oraciones. La verdad es que, muchas veces, nuestras expectativas no coinciden con los planes de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las puertas cerradas que no entendías en su momento? La Biblia está llena de ejemplos de puertas cerradas, pero también de puertas abiertas. Piensa, por ejemplo, en la puerta del Edén, que se cerró después de la caída. Adán y Eva nunca pudieron regresar al jardín. O la puerta del arca de Noé, que se cerró una vez que todos los animales y personas que debían entrar estuvieron dentro. También, la puerta a la tierra prometida se le cerró a Moisés, quien pudo ver la tierra desde lejos, pero no llegó a pisarla. Esas puertas cerradas forman parte de la historia de la humanidad y muchas veces tienen un propósito más grande que no alcanzamos a comprender en su totalidad. Quizás a ti tampoco te gustan las puertas cerradas. Yo mismo, al igual que muchos, me siento frustrado cuando encuentro una puerta cerrada, especialmente cuando parece que es la oportunidad que tanto he estado esperando. Sin embargo, como padres, ¿quién querría tener hijos a los que hay que decirles todo? Nuestra meta como padres no es criar hijos que solo sigan instrucciones, sino hijos que puedan tomar decisiones, que tengan criterio, carácter y sentido común. Lo mismo pasa con las puertas cerradas que Dios pone en nuestra vida. Son oportunidades para que crezcamos, para que aprendamos a tomar decisiones, incluso si algunas de ellas resultan ser equivocadas. Uno de los momentos más difíciles es cuando oramos con fervor durante años para obtener algo que deseamos con todo el corazón, y Dios no nos da la respuesta que esperamos. Es frustrante, ¿verdad? Como cuando oramos para encontrar la pareja adecuada y no llega. O cuando luchamos contra una enfermedad, pero parece que la sanidad nunca llega. Hay quienes pasan años esperando por un trabajo, orando con fe, pero siguen sin encontrarlo. O cuando vemos injusticias en nuestras vidas y oramos para que Dios haga justicia, pero parece que la justicia nunca llega. Estas puertas cerradas nos hacen sentir que estamos en un laberinto, sin salida, y muchas veces nos hace cuestionar el propósito de Dios. Pero hay algo que debemos entender: Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Él tiene un plan mucho más grande que el que nosotros podemos ver. A veces, esas puertas que no se abren, o que se cierran, están protegiéndonos de algo que no sabemos. Nos frustramos, sentimos que nuestra esperanza se va apagando, pero a lo largo de los años, cuando miramos atrás, podemos ver que esas puertas cerradas, esas respuestas que no llegaron, fueron una bendición disfrazada. ¿Cuántas veces no hemos descubierto que, al no obtener lo que queríamos, fuimos protegidos de algo peor? Yo mismo, mirando hacia atrás, puedo dar gracias por todas esas puertas cerradas que en su momento me parecieron una tragedia. Por ejemplo, recuerdo aquellos proyectos que presenté y que fueron rechazados. En su momento, me sentí devastado, pero con el tiempo entendí que Dios estaba dirigiendo mis pasos hacia algo mucho mejor, algo más grande que ni siquiera había imaginado. Esos rechazos, esas puertas cerradas, me ayudaron a crecer, a aprender, a madurar y a depender más de Dios. Es cierto que no nos gustan las puertas cerradas. Nos desaniman, nos hacen dudar. A veces, incluso nos sentimos como si estuviéramos fuera de lugar, como si Dios nos hubiera olvidado. Pero al mirar la historia de la humanidad,
vemos que muchas veces esas puertas cerradas fueron el camino para algo más grande. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, cuando una puerta se cierra, en realidad Dios está protegiéndonos de algo que no vemos? Es como cuando un padre cierra una puerta para evitar que su hijo entre en una zona peligrosa. Esas puertas cerradas, esas respuestas que no llegaron, no son el fin. Son, en realidad, una oportunidad para confiar más en Dios, para aprender a esperar, para crecer en paciencia. Muchas veces, en ese desierto, aprendemos lecciones que no hubiéramos aprendido de otra manera. Agradezcamos, entonces, por esas puertas cerradas, por esas oraciones sin respuesta, porque, aunque no lo entendamos, Dios está orquestando todo para nuestro bien. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre las puertas cerradas en tu vida. Y quiero que escribas en los comentarios: abro las puertas que Dios tiene preparadas en mi camino. Al hacerlo, quiero que notes cómo esa preocupación desaparece, porque estás dando un paso de fe. Este es un compromiso para aceptar la vida, aun cuando no siempre la entendemos. Todos los que lleguemos a este video estaremos orando por ti y por todos los que dejen su comentario. Que juntos podamos encontrar consuelo y paz en la certeza de que Dios tiene un plan más grande que nuestra comprensión. Cada vez que una puerta se cierra, recuerda que algo mejor está en camino. No te desanimes, sigue adelante con fe. Las puertas que Dios tiene para ti son las que realmente importan. En la vida de cada ser humano hay algo que no vemos, un espacio ciego que, aunque intentemos negarlo, todos poseemos. Quizá creemos conocernos bien, pensar que entendemos cómo somos, pero si hacemos un ejercicio de sinceridad, de brutal honestidad, nos daremos cuenta de que siempre hay algo que se nos escapa, algo que las demás personas sí ven, pero nosotros no. Es interesante, porque cuando estamos en un grupo humano, por ejemplo, en una reunión de amigos, familia o incluso en un evento masivo como el que estamos viviendo ahora, es probable que no nos percatemos de ciertos detalles que los demás observan de nosotros. Imaginen un coro, de esos que cantan todos a la par, pero en ese grupo hay alguien que, sin quererlo, desafina de una forma tan notoria que su voz se convierte en un ruido desagradable, casi como el sonido de una gallina que sabe que su destino se acerca. Nadie en el grupo va a decirlo en voz alta, no lo hacen, pero todos lo saben, todos lo notan. Así pasa con nosotros. En cada grupo en el que nos encontramos, tenemos algo que nos distingue, algo que puede ser poco grato para los demás, pero nosotros no lo vemos. Tal vez esa persona con el TOC, que hace ruidos raros, que tiene gestos repetitivos que incomodan a los demás, o la persona que se acerca demasiado cuando habla, invadiendo el espacio personal de quienes están alrededor. Hay quien no se da cuenta que al hablar, su aliento invade el aire de los demás, o que tiene una forma de ser que puede llegar a ser incómoda, que su tono o su forma de interactuar se vuelve una carga para quienes lo rodean. Nos cuesta entender que tenemos una parte de nosotros que, aunque es evidente para otros, es invisible para nosotros. A veces, incluso, hay quienes hablan tanto que se vuelven una especie de ruido de fondo que no dejan espacio a los demás. Esa persona que constantemente opina, que no para de hablar, de expresar su punto de vista sobre todo, incluso sin saber si alguien más tiene algo que decir. La necesidad de ser escuchados puede llegar a ser tan grande que olvidamos que los demás también tienen algo que aportar, también tienen algo que decir. Y, sin ir más lejos, tenemos aquellos que son tan fanfarrones que parece que solo buscan mostrar lo que tienen, lo que son, lo que han logrado. Su actitud arrogante es tan evidente que se vuelve imposible ignorarla, pero ellos no lo ven, no entienden el impacto que genera su comportamiento. Y, por otro lado, está quien vive con una constante necesidad de atención emocional, el que siempre necesita que alguien lo cuide, que le preste su hombro. Este tipo de persona, sin querer, puede drenarnos, sin importar el momento o la ocasión. No importa si estamos celebrando una fiesta, si estamos con nuestra familia o con amigos, siempre tienen esa necesidad de que les brindemos algo más, algo que va más allá de lo que podemos dar. Todos tenemos algo que nos hace únicos, pero también tenemos esos detalles que a veces, por no estar conscientes de ellos, pueden ser molestos para quienes nos rodean. ¿Y quién es el último en darse cuenta de estas cosas? ¿Quién es el último en entender que no todo en su personalidad es perfecto? El que menos lo espera, el que ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor.
Lo curioso es que a menudo creemos que los demás no notan esos detalles, esas pequeñas características que, sin querer, nos definen, pero la verdad es que las demás personas lo saben. Hablan de nosotros entre sí, se dan cuenta de esos detalles que no logramos percibir. Hablan de lo incómodos que somos, del aliento que invade su espacio, de cómo nos acercamos demasiado cuando hablamos, de nuestra necesidad constante de atención, de cómo nos ponemos en el centro de todas las conversaciones sin darnos cuenta de que el mundo también gira a su alrededor. Y es que, aunque queramos evitarnos la verdad, aunque deseemos negar que tenemos puntos ciegos, la realidad es que los tenemos. Todos los seres humanos, sin excepción, poseemos algo que no vemos, algo que solo los demás perciben. No estamos exentos de ello, y no importa cuán seguros estemos de nosotros mismos, hay siempre un rincón de nuestra personalidad que permanece oculto, invisible, y que los demás pueden ver con claridad. Es necesario aprender a aceptar que esos puntos ciegos existen. Que está bien no ser perfectos, que está bien tener aspectos de nosotros mismos que los demás noten antes que nosotros. Al final, la conexión con los demás depende también de ser conscientes de nuestras imperfecciones. Quizá reconocerlas, incluso cuando nos cuesta, nos ayude a mejorar como seres humanos, a acercarnos más a los demás, a ser más empáticos, más abiertos, más reales. Entre los recuerdos que todos guardamos, hay algunos que solo compartimos con los más cercanos, esos amigos que entendemos como parte de nuestra vida, que conocen nuestras historias más personales. Algunos de estos recuerdos, sin embargo, no los decimos en voz alta, ni siquiera a ellos. Hay cosas que no queremos confesar porque nos dan vergüenza, los ocultamos, los guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Pero hay otras, aún más difíciles de enfrentar, que ni siquiera nosotros mismos queremos ver. Hay partes de nosotros que ignoramos, aspectos que preferimos evitar a toda costa. Son esos rincones oscuros de nuestra alma, esas verdades incómodas que nos aterran. Quizás incluso esta misma mañana, si te pidiera que pensaras en algo que te avergüenza de ti mismo, te vendría a la mente una acción o una característica que te cuesta aceptar, algo que preferirías no recordar. Ahora, si te pregunto si alguna vez te has considerado una persona orgullosa, ¿qué pensarías? Enseguida, puede que vengan a tu mente ejemplos de personas que consideras orgullosas, pero pocos levantarían la mano para decir yo lo soy. Nadie se reconoce como alguien que no come huevo porque le da pena tirar la cáscara. Nadie se piensa en esos pequeños detalles, esos gestos cotidianos que parecen triviales, pero que reflejan una parte de nuestro ser. De alguna manera, todos preferimos ocultar ciertos aspectos de nosotros mismos, como si mirarlos directamente en el rostro nos despojara de algo, como si al verlos, quedáramos desnudos ante nuestra propia fragilidad. La autocomprensión, la autoconciencia, es fundamental para entender muchas de las puertas que Dios abre y cierra en nuestras vidas. La razón por la cual algunas puertas permanecen cerradas puede tener que ver con nuestra falta de conocimiento sobre nosotros mismos, con no entender qué somos, cómo nos comportamos, por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. No basta con conocernos un poco, no basta con mirar a los demás, tenemos que conocernos profundamente, en lo más profundo de nuestro ser, entender nuestras virtudes, pero también nuestras miserias, esos defectos que tratamos de esconder. Si no somos capaces de mirar con honestidad hacia adentro, si no entendemos qué nos mueve, qué nos motiva, será difícil comprender por qué ciertas oportunidades parecen desvanecerse de nuestras manos. Es como si todos tuviéramos un espejo dentro de nosotros, pero en vez de mirarnos al espejo para ver nuestras fortalezas y debilidades, nos quedamos mirando lo que reflejan los demás y olvidamos lo esencial, lo que está en nosotros. Es necesario tomar tiempo para reflexionar sobre quiénes somos, cuáles son nuestros intereses, nuestras convicciones, nuestras capacidades y, por supuesto, nuestros defectos. Pero también debemos reconocer esos defectos que no están tan a la vista, esos que no son difíciles de aceptar, esos que nos producen incomodidad al solo pensar en ellos. La verdad es que todos, alguna vez, preferiríamos no enfrentarnos a esas realidades. Preferimos decir que lo que hicimos no fue intencionado, que no queríamos lastimar a nadie, pero esa justificación nos evita mirar lo que realmente hay detrás de nuestros actos. En este proceso de autocomprensión,
la clave está en ser sinceros con nosotros mismos, en dejarnos de excusas y justificar nuestras acciones basándonos solo en nuestras intenciones. Es cierto que muchas veces no actuamos con maldad, pero nuestras acciones, aunque no sean intencionales, pueden causar daño. Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿somos conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás, aunque no lo hayamos querido? ¿Podemos mirar dentro de nosotros y ver los aspectos de nuestra personalidad que, aunque incómodos, nos definen? La Biblia tiene un versículo que se relaciona con esto, un versículo que habla directamente de nuestra necesidad de ser conscientes de nuestra verdadera naturaleza. En Romanos 12:3, Pablo escribe, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, no piensen en ustedes mismos más de lo que deben pensar, sino piensen con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios les ha dado. Este versículo nos recuerda que debemos pensar con humildad, no en un sentido de desvalorización, sino con una visión equilibrada de quiénes somos. Debemos ser conscientes de nuestras capacidades, pero también de nuestras limitaciones, de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Cuando no tenemos este equilibrio, nos desorientamos, no sabemos por qué las puertas se cierran, no comprendemos por qué las oportunidades se nos escapan. La medida de fe que Dios nos ha dado es nuestra guía en este proceso de autoconocimiento. Cuando entendemos quiénes somos realmente, podemos tomar decisiones más sabias, podemos estar más abiertos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de estar en paz con nosotros mismos, de aceptar que hay áreas en nuestra vida que necesitan crecimiento y sanación. Cuando no entendemos nuestra propia vida, es difícil que podamos comprender las decisiones de Dios en nuestra existencia. Es esencial mirarnos con honestidad, sin miedo, sin vergüenza, y aceptar que todos tenemos aspectos que podemos mejorar. Si lo hacemos, podremos caminar con más claridad y ver las puertas que se abren y cierran con un propósito mayor. A veces, hay que mirarse al espejo y hacer un ejercicio de discernimiento con respecto a las puertas que nos rodean. Pero para poder hacer esto de manera efectiva, es necesario primero tener un conocimiento claro de nuestro mundo interior. ¿Por qué estamos orando por lo que oramos? ¿Qué nos mueve? La falta de autoconocimiento, de esa conciencia interna, es una de las deficiencias espirituales más graves que podemos tener. No conocerse a uno mismo es una de las principales limitaciones que muchos de nosotros, como creyentes, experimentamos. El sentido común, la capacidad de ver las cosas con claridad, comienza por conocernos a nosotros mismos. La incapacidad de hacerlo refleja un problema profundo. Como dice Pablo en Romanos, necesitamos pensar de nosotros mismos con sensatez. Pero, a menudo, no vemos a la gente actuando con sensatez al mirarse a sí misma. En mi caso, crecí en un entorno donde escuchaba constantemente que Dios podía hacer cosas grandiosas por nosotros, que nada es imposible para Él. Y es cierto, Dios tiene poder para hacer milagros, para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Sin embargo, ese poder no se ejerce de manera irresponsable. Muchas veces, escuchamos a personas decir cosas como Dios me va a hacer presidente si Él quiere o Dios me puede dar un auto de lujo, pero ¿han tomado pasos concretos para alcanzar esos objetivos? Es un ejercicio de fe, sí, pero también necesitamos prepararnos. Si alguien dice que Dios lo va a hacer presidente, pero no ha estudiado, no ha trabajado por su país, no ha demostrado liderazgo, la fe no se convierte en una excusa para la falta de preparación. De igual manera, podemos escuchar a alguien decir que Dios lo va a hacer un gran músico, pero ¿ha tomado clases de música? ¿Se ha preparado adecuadamente? O lo más común, aquellos que quieren tener un matrimonio perfecto, pero ni siquiera han trabajado en sí mismos, en sus propios defectos, en sus habilidades de comunicación. Este tipo de actitudes no es cuestión de fe, sino de una falta profunda de autoconocimiento. Es como aquel que tiene mal aliento, no se cuida, no se educa, pero ora por la chica más hermosa de la iglesia. Puede estar pidiendo lo que desea, pero nunca se ha detenido a preguntarse, ¿por qué ella elegiría a alguien como yo? Este es un ejemplo claro de la falta de sentido común. Dios es poderoso, sí, Él puede hacer milagros, pero también tiene un orden.
Si un hombre ora por una mujer sin haber trabajado en sí mismo, sin haber cultivado su carácter, sin tener una verdadera preparación, no está entendiendo el proceso que implica realmente recibir lo que se pide. En este sentido, debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos. No se trata solo de confiar en el poder de Dios, sino también de saber cuándo y cómo preparar el terreno para lo que pedimos. Es esencial entender que el poder de Dios no reemplaza el esfuerzo humano. No basta con pedir y esperar que todo se resuelva mágicamente, debemos capacitar nuestras habilidades, cultivar nuestra mente y mejorar nuestros valores y principios. La excelencia, el trabajo diligente, no son enemigos de la fe. De hecho, son compañeros perfectos. En el mundo cristiano, a menudo nos encontramos con personas que quieren ver grandes resultados pero no están dispuestas a pagar el precio de la preparación. Esto es evidente en aquellos que no se preparan para su ministerio o en aquellos que no entrenan su talento y luego se quejan cuando no ven los frutos. Es como los cantantes desafinados que se suben al escenario sin haber practicado. O los predicadores que no se preparan para dar un mensaje significativo. O aquellos que, en lugar de invertir en su matrimonio, esperan que todo se resuelva por arte de magia. La falta de sentido común, de sensatez, está en todas estas situaciones. La Biblia nos enseña que la sabiduría y el entendimiento vienen de Dios, pero también se nos pide que actuemos con discernimiento. En Proverbios 4 versículo 7, se nos dice, la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo resalta la importancia de buscar sabiduría en todo lo que hacemos, en todos nuestros proyectos, relaciones y decisiones. No se trata solo de orar y esperar que Dios haga el trabajo por nosotros, sino de buscar activamente la sabiduría que Dios nos ofrece para poder actuar con sensatez. Cuando entendemos que necesitamos prepararnos, que debemos capacitarnos, que debemos crecer en sabiduría, nuestras oraciones se alinean con la realidad de lo que necesitamos. Si oramos por algo que queremos, pero no estamos dispuestos a poner de nuestra parte, entonces nuestras oraciones carecen de la sensatez necesaria para que esas puertas se abran. Dios no abrirá puertas que nosotros mismos no estamos preparados para atravesar. Y si lo hace, será solo para mostrarnos que el proceso de preparación es esencial para nuestra vida. Es por esto que necesitamos mirar al espejo y reconocer nuestras limitaciones. Necesitamos ver nuestras debilidades, nuestras áreas de crecimiento y entender que la preparación no es opcional. No podemos esperar cosechar lo que no hemos sembrado. Si queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, debemos también estar dispuestos a hacer nuestra parte. Es un proceso de colaboración con Dios, donde Él nos guía, pero nosotros también debemos caminar. La fe y la preparación deben ir de la mano. La fe no significa esperar que todo suceda sin esfuerzo, sino confiar en que Dios nos dará la sabiduría y las oportunidades cuando estamos dispuestos a prepararnos y actuar con sensatez. Esto es lo que nos permite ver las puertas que realmente debemos atravesar y nos da la sabiduría para discernir aquellas que, por falta de preparación, no debemos intentar abrir. En la carta que Dios envió a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículo 8, se encuentran palabras que revelan un aspecto fundamental. Yo sé que tus fuerzas son pocas. Este no es el inicio ideal de un mensaje de esperanza, ¿verdad? Porque, ¿quién quiere escuchar que sus fuerzas son pocas? Puede ser que la iglesia de Filadelfia no tuviera los recursos que otros esperaban de ellos. Puede que no fueran una iglesia grande en número, ni tan famosa por su educación o su nivel económico, pero el mensaje que Dios les envió no fue uno de condena, sino uno de revelación. Y lo más impresionante, esa verdad que Dios les mostró no era solo para ellos, sino que toda la región de las 7 iglesias iba a enterarse. El conocimiento de su debilidad no fue un secreto, pero, de alguna manera, esa vulnerabilidad se convirtió en la clave para lo que Dios iba a hacer con ellos. Es como si el mismo Dios les dijera, yo sé que no tienes todo lo que quieres, pero en medio de tu debilidad, yo estoy contigo. Y no se trata de lo que tú puedas hacer por ti mismo, sino de lo que yo puedo hacer a través de ti. Las puertas que Dios abrió para Filadelfia no eran el resultado de su propio esfuerzo o de su fortaleza, sino de la gracia de Dios.
El hecho de que tuviéramos pocas fuerzas no significa que no podamos avanzar, sino que significa que podemos avanzar solo con la fuerza de Dios. Este es el principio que debemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos, en nuestras carencias, que olvidamos que con Dios en nuestras vidas no hay limitaciones. Dios no les dejó solo en la verdad acerca de sus debilidades. Les dijo también: pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la gran verdad. No se trataba solo de reconocer lo que no tenían, sino de reconocer lo que sí tenían. A pesar de sus fuerzas limitadas, eran obedientes a la palabra de Dios y no renegaban de su fe. Este es el tipo de fe que Dios valora. No una fe que depende de la cantidad de recursos, sino una fe que permanece firme incluso en medio de la falta de recursos. Dios no les dio una puerta abierta porque eran poderosos, sino porque eran fieles. En nuestro propio caminar, a veces nos encontramos orando con desesperación por algo que queremos, algo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios, en su sabiduría infinita, puede permitir que algo no suceda, no porque no nos quiera, sino porque tiene un plan mejor para nosotros. Recuerdo que oraba con fervor por la catedral de cristal, pidiendo a Dios que no permitiera que se vendiera. No quería que los hijos de Dios fueran avergonzados, y me aferraba a esa oración. No me di cuenta en ese momento que mi motivación no era solo por el bien del reino de Dios, sino por lo que la gente pensaría de mí y de la iglesia. Cuando finalmente se vendió la catedral, mi corazón estaba lleno de preguntas, pero ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver cómo todo lo que sucedió fue parte del plan perfecto de Dios. Si Dios hubiera respondido a mi oración, tal vez no estaríamos aquí hoy, no seríamos esta comunidad fuerte que ha crecido y ha llegado a muchos lugares. Si la catedral no se hubiera vendido, si no hubiéramos pasado por esa puerta que parecía cerrarse, tal vez nunca hubiéramos experimentado lo que experimentamos hoy. De alguna manera, las puertas que cerramos porque no entendemos lo que Dios tiene para nosotros a veces nos mantienen atrapados en un lugar que no es el mejor para nosotros. Y hay muchas personas que, por el miedo a lo que dirán, prefieren vivir en una casa equivocada por el resto de sus vidas, en vez de reconocer que se equivocaron al pedir algo que no era lo mejor para ellos. Es más fácil vivir con las decisiones que ya hemos tomado, aunque no sean las correctas, que enfrentarnos a la verdad de que tal vez tomamos el camino equivocado. Sin embargo, no es tarde para hacer un cambio. Reconocer que nos hemos equivocado no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. El versículo de Proverbios 3, versículo 5, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces, por nuestro afán de tener todo bajo control, tratamos de forzar puertas abiertas que en realidad deberían permanecer cerradas. Pero si confiamos en Dios, si tenemos esa confianza plena en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, entonces seremos capaces de reconocer las puertas que verdaderamente debemos atravesar y las que no. El Señor siempre conoce mejor que nosotros las puertas que debemos caminar y las que no son dañinas. La clave está en nuestra disposición a confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus razones. La obediencia a su palabra es lo que nos permite seguir adelante, aun cuando nuestras fuerzas sean pocas. Dios no nos pide que seamos perfectos, ni que tengamos todo resuelto antes de tomar un paso. Nos pide que confiemos en Él, que obedezcamos su palabra, y que estemos dispuestos a reconocer nuestras debilidades y limitaciones. Y en esa humildad, Él abre puertas que nos llevan a lugares que nunca habríamos imaginado. A veces, las puertas cerradas son en realidad un acto de misericordia, porque Dios sabe que hay algo mejor esperando por nosotros. Hoy, la invitación es a reflexionar. Tal vez has llegado a una puerta y te has dado cuenta de que no tienes lo que pensabas que necesitabas. Tal vez has sido tentado a forzar esa puerta, pero ahora es el momento de dar un paso atrás y preguntarte si realmente es la puerta que Dios tiene para ti. Es mejor reconocer que tal vez tomamos el camino equivocado y pedirle a Dios sabiduría para seguir adelante que quedarnos atrapados en un lugar que no es el que Él ha planeado para nosotros. Cuando nos disponemos a orar por algo, debemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente nos está motivando a orar. ¿Qué hay en nuestro corazón y en nuestra mente que nos lleva a pedir?
¿Es el deseo genuino de alinearnos con los planes de Dios o estamos buscando algo que satisfaga nuestro ego o deseos personales? A veces, como me ocurrió a mí, nuestras oraciones no son tan puras como pensamos. En lugar de pedir conforme a la voluntad de Dios, estamos buscando algo que solo alimente nuestra imagen o nos haga sentir mejor acerca de nosotros mismos. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos hacer el esfuerzo de conocer nuestras motivaciones más profundas. Preguntarnos, ¿por qué quiero que Dios abra esta puerta? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Si realmente deseamos que los planes de Dios se hagan en nuestra vida, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la verdad sobre nosotros mismos, aunque esa verdad no sea fácil de aceptar. El proceso de conocer nuestras motivaciones más profundas puede ser doloroso, porque, como Jesús nos enseñó, la verdad a veces no es fácil de aceptar, pero es liberadora. En Juan 8, versículo 32, se nos recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, antes de ser liberados, muchas veces debemos pasar por el dolor de enfrentar lo que está oculto en lo más profundo de nuestro ser. La verdad puede causar incomodidad, porque nos revela lo que estamos persiguiendo, por qué pedimos lo que pedimos y, a veces, la razón no es tan noble como pensamos. A veces, las personas se cambian de iglesia no porque sientan que no reciben palabra o no sienten que Dios les está hablando, sino porque en otro lugar les dan un micrófono. En lugar de buscar servir a Dios de manera humilde, lo que realmente buscan es ser vistos y reconocidos. Prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león, como dice el dicho. Y aunque todos podemos caer en la tentación de querer que nos vean y reconozcan, es importante ser brutalmente honestos sobre nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Si somos sinceros, a veces nos damos cuenta de que lo que realmente buscamos es validación. Uno de los ejemplos más claros de impulsividad en la Biblia es Pedro. Este discípulo, en muchas ocasiones, actuaba sin pensar. Cuando Jesús le invitó a seguirle, Pedro fue el primero en hacerlo, sin pensarlo dos veces. Luego, fue el único que saltó del bote para caminar sobre el agua. Pedro reaccionaba antes de pensar. De hecho, no pensaba antes de hablar y, como sabemos, en más de una ocasión sus palabras lo metieron en problemas. En Marcos 9, versículo 6, se describe un momento en el que, durante la transfiguración de Jesús, Pedro, sin saber qué decir, propuso construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. La Escritura dice que no sabía qué decir, porque estaban aterrados. Pedro nunca se quedó callado, no era parte de su naturaleza. Su impulso era reaccionar, actuar, hablar, hacer algo. Por otro lado, encontramos a Gedeón en el Antiguo Testamento, quien, en contraste con Pedro, era un hombre más inseguro. En el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11, se nos dice que Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, un lugar destinado a la uva, porque tenía miedo de los madianitas. Cuando Dios lo llama para ser el libertador de Israel, él duda. En ese momento, Gedeón no ve en sí mismo la capacidad para cumplir con tal tarea. Le dice a Dios que su clan es el más débil y que él es el menos importante. Gedeón es el tipo de persona que necesita una confirmación extra, como lo demuestra su petición del vellón de lana. Él le pide a Dios que haga que el vellón quede mojado de rocío mientras la tierra permanezca seca, y cuando eso sucede, Gedeón le pide a Dios una señal adicional, que el vellón se quede seco y la tierra se moje. Este episodio, aunque se puede interpretar de muchas maneras, revela que Gedeón no tenía plena confianza en sí mismo ni en la palabra de Dios, y necesitaba pruebas adicionales para creer. Sin embargo, Dios en su misericordia le dio las confirmaciones que pidió, aunque esta actitud de incredulidad también fue una concesión de Dios ante la debilidad de Gedeón. Este tipo de duda o inseguridad, que a veces pedimos señales adicionales para confirmar lo que Dios ya nos ha dicho, no es un acto de fe, sino de incredulidad. Las personas que piden 3 o más señales para confirmar algo están, en realidad, dudando de lo que Dios ya ha dicho. No es fe, es una falta de confianza en la capacidad de Dios para guiarnos. Sin embargo, a veces, Dios, con su gran paciencia, nos concede estas confirmaciones, como lo hizo con Gedeón.
Pero es importante recordar que pedir señales repetidas no es un acto de fe, sino una forma de pedir a Dios lo que, en el fondo, ya sabemos que necesitamos. Las puertas cerradas, las respuestas negativas a nuestras oraciones, a menudo son resultado de pedir cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces oramos por algo que no es lo que realmente necesitamos, y Dios, en su amor y sabiduría, cierra esas puertas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el momento cuando los discípulos, Santiago y Juan, quisieron que Jesús enviara fuego del cielo para destruir una aldea samaritana que no los había recibido bien. Ellos no pensaron en la misericordia de Dios, sino que solo querían venganza. Jesús les respondió en Lucas 9, versículo 55, diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». La respuesta de Jesús muestra que, aunque ellos pensaban que estaban defendiendo el honor de Dios, lo que realmente estaban buscando era hacer justicia a su manera, sin entender el corazón de Dios. En la Biblia, vemos que a veces las respuestas de Dios son un no. Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, en diferentes momentos de sus vidas, pidieron morir, deseando que Dios los llevara al descanso antes de tiempo. Sin embargo, Dios no escuchó esas oraciones, y gracias a eso, estos hombres de Dios continuaron con su misión y cumplieron con el propósito que Dios tenía para ellos. En muchos momentos de nuestra vida, la respuesta de Dios será un no y, aunque no lo entendamos en ese momento, esa es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir. A veces, lo que más necesitamos no es lo que pedimos, sino lo que Dios decide no darnos. Agradezcamos por esas respuestas que nos parecen duras, porque al final, nos libran de seguir un camino que no era el mejor para nosotros. A veces, uno de los regalos más grandes que Dios nos da es el silencio en respuesta a nuestras oraciones. Sé que esto es algo que cuesta entender, porque tendemos a ver nuestras peticiones como legítimas y necesarias. Pero lo que no siempre podemos ver es que, en muchas ocasiones, lo que Dios no responde es mucho más valioso que lo que podríamos haber pedido. Las puertas que se cierran, en lugar de ser motivo de frustración, deberían ser entendidas como señales de que hay algo mejor en el horizonte. Y, a veces, es reconfortante saber que Dios, en su infinita sabiduría, tiene la capacidad de reservarse el derecho de admitir o rechazar ciertas cosas en nuestra vida. Él sabe mejor que nosotros lo que es realmente necesario y beneficioso. Porque, en el fondo, el poder que nosotros mismos poseemos, ya sea en la palabra, en la política o en la economía, puede ser profundamente corruptor. Imaginemos por un momento que al orar tuviéramos un poder sobrenatural que hiciera realidad todo lo que pedimos, como en la película Todopoderoso, protagonizada por Jim Carrey. Si así fuera, ¿quién podría detenernos? ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos nuestra vida completamente, ya sea a través de relaciones o incluso buscando que las circunstancias cambien a nuestro favor? Las suegras estarían todas desaparecidas y algunos quizás se cambiarían de esposa o de esposo como si fuera lo más sencillo del mundo. Pero esto nos lleva a pensar, ¿realmente queremos un mundo donde todo lo que deseamos se haga realidad? Y es que la oración no se trata de hacer un conjuro, ni de repetir palabras como si fuéramos hechiceros. La oración es mucho más profunda que eso, se trata de hablar con un ser extremadamente sabio, Dios mismo. Es Él quien sabe cuándo las puertas deben abrirse y cuándo debemos esperar. La oración no es una fórmula mágica que nos garantice lo que queremos, no es un simple abracadabra que hace todo posible. La oración es una conversación con un ser que, a pesar de todo el amor que tiene por nosotros, a veces nos dirá que no y eso, en ocasiones, es lo mejor. A veces, en nuestras oraciones, deseamos que Dios cambie a los demás. Queremos que las personas que nos rodean actúen o sean como queremos. Oramos para que Dios transforme a otros, como si eso nos trajera paz. Pero la oración verdadera debería empezar con nosotros mismos. En lugar de pedir por la transformación de los demás, ¿por qué no orar por nuestra propia vida, por nuestra propia paz interior? Me recuerda a la historia de Israel. Este pueblo tenía un sueño claro, ser una gran nación. Querían ser poderosos, ricos y dominar. Pero Dios, en su sabiduría, les dio algo completamente diferente. Ellos oraron para no tener que pasar por tiempos difíciles,
pero lo que no sabían es que en esos momentos de dificultad, Dios les estaba preparando para algo mucho más grande, algo que jamás habrían imaginado. Si Israel hubiera recibido lo que pedía, nunca habrían llegado a ser la luz para el resto del mundo, como lo fueron al convertirse en un pueblo espiritual. A veces, como seres humanos, queremos lo que creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios tiene una visión mucho más amplia. En ocasiones, las puertas se cierran, pero es para darnos acceso a algo que no podemos ver en el momento. Dios no está cerrando puertas para castigarnos, está guiándonos hacia algo mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Primera de Corintios versículos del 10 al 13 nos recuerda: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Este versículo no solo habla de tentaciones, sino también de cómo Dios, en su fidelidad, nos da lo que necesitamos y cierra lo que no es bueno para nosotros, aunque no lo entendamos de inmediato. Y si hablamos del sufrimiento, podemos mirar a Jesús, quien pasó por la oración más angustiosa de toda la humanidad. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26 versículo 39. Esa fue la oración más desesperada que alguien haya podido hacer. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el silencio de su Padre ante su pedido. La respuesta fue un rotundo no, pero ese no fue la clave para nuestra salvación. A veces, nosotros, como el padre que oró por la sanidad de su hija, nos encontramos en un lugar de dolor profundo, donde nuestra oración parece no ser escuchada. Sin embargo, el propósito detrás del silencio de Dios no es el castigo, sino el plan perfecto que solo Él conoce. Nadie tiene todas las respuestas sobre el sufrimiento y las oraciones no respondidas. Nadie puede darte una explicación fácil para el dolor o las puertas cerradas. Pero sí podemos aprender a confiar en que, aunque no entendamos, Dios está trabajando en lo que es mejor para nosotros. Este tema me hace pensar en lo que hubiese pasado si las oraciones de los apóstoles hubieran sido contestadas en su totalidad. Si Pablo hubiera recibido un sí para la curación de su debilidad, tal vez su carácter no habría sido tan humilde, y el Evangelio no habría tenido el mismo impacto que tuvo. A veces, lo que más nos duele es lo que más necesitamos, porque es lo que nos ayuda a crecer y nos hace más fuertes en nuestra fe. En mi propia vida, he tenido experiencias en las que oré por algo muy específico y Dios me dijo no. Al principio, me costó entenderlo, pero con el tiempo vi que, si Dios hubiera dicho sí, habría cambiado el curso de mi vida de una manera que no habría sido lo mejor para mí. Dios conoce nuestros corazones más que nosotros mismos. Sabía que si recibía lo que pedía, mi vida no habría sido la misma, y tal vez, no estaría tan cerca de Él como lo estoy ahora. La verdadera respuesta a nuestras oraciones no siempre está en lo que pedimos, sino en lo que Dios sabe que necesitamos. A veces, la mejor respuesta de todas es un silencio que nos llama a confiar más profundamente, a crecer y a entender que hay algo más grande esperándonos. Así como Pablo dijo que se veía a sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, yo también reconozco mis limitaciones. Pero en mi debilidad, he visto la gracia de Dios obrando poderosamente. Este es el misterio de la oración: no siempre obtenemos lo que queremos, pero siempre obtenemos lo que necesitamos para crecer en la fe. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde cada uno pelea por un lugar al frente, lo cierto es que, en ocasiones, como Pablo, uno puede llegar a sentirse pequeño. En un ámbito de ego y competencia, incluso Pablo, quien fue un apóstol poderoso, se avergonzaba del título. No es que uno se avergüence de lo que hace, sino que llega a comprender, con el tiempo, que lo importante no es ser reconocido por el mundo, sino tener el reconocimiento y la aprobación de Dios. Me pasa de vez en cuando. No quiero que nadie se avergüence de mí, y, sin embargo, sé que cada día que sigo en este camino, Dios me enseña a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Lo que ocurre, en ocasiones, es que no entendemos por qué algunas oraciones reciben un sí y otras un no. Es una de esas cuestiones que, por más que intentemos comprender, no siempre conseguimos.
La angustia del no es grande, sobre todo cuando lo que más queremos en el mundo es ese sí. El no a veces duele más que cualquier cosa, sobre todo cuando nuestra esperanza es tan grande que no podemos ver más allá del sufrimiento inmediato. Pero, de alguna manera, hay consuelo al saber que, en la cruz, el no que Dios le dio a su Hijo se convirtió en el sí para toda la humanidad. Ese no fue el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. En la noche antes de su sacrificio, Jesús les hablaba a sus discípulos sobre lo que venía, algo terrible y doloroso, y les decía que no se dejaran llevar por la desesperación. Sabía que iban a enfrentar tiempos difíciles, pero también les prometió que al final, la tristeza se transformaría en gozo. Era como si les estuviera diciendo, sé que ahora no entienden, pero dentro de poco lo entenderán. Y hoy, a través de esas palabras, seguimos aprendiendo que las puertas se cierran, pero siempre hay algo más grande detrás de ellas. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 16, Jesús les dice, dentro de poco ya no me veréis, pero poco después me verán. Esta frase de Jesús refleja el misterio de los tiempos de Dios, el cual no siempre coincide con el nuestro. Los discípulos estaban confusos, como muchos de nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento. No entendían lo que sucedía, y, como nosotros, siempre estamos buscando respuestas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está pasando? Son preguntas que, tal vez, nos hacemos constantemente. Jesús les respondió, ustedes ahora están tristes, pero ese dolor se convertirá en alegría. El gozo que vendrá será tan grande que no habrá más preguntas. Este versículo es una de esas promesas que nos invita a mirar más allá de lo inmediato, de las puertas que se cierran, y confiar en que la alegría llegará cuando menos lo esperemos. A veces estamos tan atrapados en el dolor del momento, que no podemos ver lo que viene después. Pero Jesús les aseguró a sus discípulos que, aunque ahora estaban tristes, su tristeza sería transformada en alegría. De la misma manera, nuestras lágrimas se transformarán en risas, nuestras angustias en momentos de paz. Este mensaje es para todos los que estamos esperando un sí, pero que, por alguna razón, Dios nos dice no. Ese no puede ser un acto de amor, una protección, o simplemente una forma de prepararnos para algo aún mejor. Hay ocasiones en que, al no obtener lo que queríamos, nuestras vidas se alinean con los planes perfectos de Dios, que no siempre coinciden con lo que pensamos que necesitamos. Por ejemplo, si Pablo hubiese recibido un sí en cuanto a su enfermedad, su vida podría haber tomado un rumbo completamente diferente. En lugar de convertirse en un ejemplo de humildad, podría haberse convertido en alguien orgulloso, arrogante, y habría perdido la oportunidad de ser uno de los apóstoles más poderosos de la historia de la Iglesia. A veces, las respuestas que recibimos no son lo que queríamos, pero son precisamente lo que necesitamos para crecer y madurar en nuestra fe. Hoy te invito a reflexionar sobre esas puertas cerradas en tu vida. Tal vez sientes que no puedes entender por qué las cosas no salen como esperabas, pero quiero que sepas que, en los momentos más oscuros, cuando todo parece que se derrumba, es cuando el gozo de Dios puede llenar tu corazón de manera más profunda. Puede que ahora no lo entiendas, pero confía en que dentro de poco, como dijo Jesús, verás las cosas con nuevos ojos. El gozo de Dios se desbordará en tu vida de una manera que no podrás ni imaginar. Así que, aunque ahora haya preguntas, aunque ahora haya dolor, recuerda que detrás de cada puerta cerrada hay una bendición esperando. Quizás hoy no lo veas, pero pronto lo comprenderás. Dentro de poco, esa tristeza se transformará en algo mucho más grande y glorioso. Ese no que sientes hoy, se convertirá en un sí eterno. Y hoy, como Jesús les dijo a sus discípulos, Él te dice también, no habrá más preguntas. Ese día llegará, y será el día en que todos entendamos que lo que Dios tenía para nosotros siempre fue mucho mejor de lo que esperábamos. Mientras tanto, permanece fiel, porque el gozo vendrá, y cuando lo haga, no habrá más preguntas. En esos momentos de incertidumbre y dolor, la respuesta que no esperábamos puede ser la puerta que nos lleva a un propósito más grande. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Esta promesa nos recuerda que todo, incluso lo que parece negativo o una respuesta no deseada, está siendo usado por Dios para nuestro bien y para su gloria. Lo que en el momento puede parecer una derrota, en el futuro veremos que fue parte de un plan divino para transformar nuestras vidas y usarnos para su propósito. Así como Jesús les decía a sus discípulos que no comprendieran lo que sucedía, también nos invita a confiar en Él, aunque no veamos el panorama completo. En esas horas de angustia, en ese no de Dios, podemos encontrar consuelo en su sabiduría infinita, sabiendo que Él tiene control sobre todo. A veces, nuestras oraciones son escuchadas, pero su respuesta no siempre es lo que esperamos. En lugar de un sí, recibimos un no, porque Él ve más allá de nuestra visión limitada y sabe lo que es mejor para nosotros. Así, cada no de Dios es en realidad un acto de amor, guiándonos hacia algo mejor, una vida más plena, un propósito más alto. Cada puerta cerrada es una invitación a depender más de su sabiduría y a confiar más en su timing perfecto. Es cuando nos damos cuenta de que, aunque queramos respuestas inmediatas, el gozo verdadero llega cuando confiamos y descansamos en su plan. Hoy, en este momento, al igual que en las Escrituras, el Señor nos llama a entender que las puertas que se cierran no son finales, sino transiciones hacia algo mucho más grande que lo que podemos imaginar. Esas puertas cerradas, ese no, son parte de un proceso más profundo de transformación y crecimiento espiritual. Así como la vida de Pablo, quien a pesar de su debilidad, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la iglesia primitiva, nosotros también tenemos una misión única, que solo se revela cuando aprendemos a confiar en los tiempos de Dios. A medida que caminas en fe, te invito a ver cada no como una oportunidad para seguir adelante con mayor esperanza, sabiendo que el gozo de Dios, como nos dijo Jesús, vendrá. Un gozo que nada ni nadie podrá quitar. Y en el proceso de esperar, aunque no siempre entendamos el porqué, podemos descansar en la promesa de que Dios está trabajando, y que al final, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman. Es tiempo de levantar nuestros corazones con fe, agradeciendo por las puertas cerradas, por esos momentos difíciles que nos enseñan a depender más de Él, a confiar más en su sabiduría y a esperar con esperanza el gozo que vendrá. Porque cuando menos lo esperemos, el Señor hará nuevas todas las cosas, y el gozo será tan grande que, como dijo Jesús, ya no tendremos preguntas. El gozo será tan pleno que nada nos hará falta. Así que, en este día, podamos decir con certeza, aunque no entendamos completamente, gracias, Señor, por todo lo que haces, incluso cuando las puertas se cierran. Y, al final, nos daremos cuenta de que esos no y esas puertas cerradas fueron en realidad la bendición más grande que pudimos recibir. Amén.